Bueno, pues ya van quedando pocas piedras en el montón. Vamos a pinchar un cachopán ahora. Pero van quedando ya pocas, ¿eh? Mirad. El muro va para adelante, el muro va hecho. Y las piedras van quedando pocas. Ah, qué muro, qué muro, qué muro. Termina un poco rato. Vamos a ver si pinchamos algo aquí en la mesa. Creo que vamos a hacer yo en una cerveza de oferta. Venga, voy a poner el móvil para que sujeto en algún sitio. Bueno, pues no está puesto muy bien el móvil porque no tengo apaño. Era a comprar un cachopán, que esto es así. Vamos a echar una cerveza a vuestra salud. Ay, la tupa de piedra que me he metido el sábado. Ya me quedan pocas, otro golpe y se acabó. Es así. Iba a hacer una barbacoa, pero viene el muchacho y lo hacemos para la tarde. La navaja catalana. Mira, poco chorizo. Hay que alimentarse fuerte en el campo, si no, lo digo yo. Se ponen todos malos después, todo el año así como estoy yo a campo, todo el año, todo el agua que me cae en las costillas, todo el sol del verano. Os lo digo que yo llevo toda la vida en el campo. O te alimentas con tema, o cuando no tienes constipado, te duele y no sé qué. A mí me duelen los huesos y se me quitan los dolores solo. Este caballo tiene todo el rato lleva corriendo para acá y para allá. No sé qué le pasará. Estos son de ese Valentín, los compro para ahí. Hay muchos sitios. Ahora le damos otro golpe y ya termino, ya quedan pocas. Vaya que pesan. ¿Pero qué le vamos a hacer? El otro día compré una muy buena. Me está diciendo uno que está en una feria de ganado que hay pocos animales y vacas. Mira qué panceta. Estás adobada. Quita más que un poco el colapato. Estos son del Valentín. Me he comprado aquí en la tienda de mi pueblo porque por no ir a casa y aquí no tenía, mira qué bicho. Ahí viene mi sobrino. La panceta es buenísima. Ah, no, el muchacho. Menos mal que sale, que viene para acá. Va a decir que me ayude ahora. ¡Chico! Voy a poner un poco de chorizo. No he hecho una barbacoa porque aquí estoy haciendo esta parada, tengo casi terminar. Vamos a poner esto en pause. Se va a chavar a las vacas. Mira, está buena panceta, está buenísima. Me quiero tener Valentín, el de la Surde. A mí no, esto lo compré en el pueblo, a mí no me ha regalado nadie. Pasa que a mí me gusta enseñaros lo bueno. Y este lo tiene bueno. Vamos, ahí también más gente que lo tiene bueno, ¿no? Pero que ya sabes que yo lo que os enseño es bueno. Porque lo malo es tirar dinero, os lo digo de verdad. Me van las vacas ahora, amarillo. Y es que después viene a ayudarme, si ya me quedan 4 piedras. Luego ya... Yo tengo unos quesos en casa. Uf, menudos quesos. Pero pues no veis. No, pues haber mandado a este.
Son buenos productos y bien se trabajan. Ay, las costillas. Algo coloco la mesa esta aquí ya bien. Con el murito que estamos haciendo ahí detrás. Así aprovechamos las piedras y sujetan la tierra. Ya sabéis que por mucho que trabajemos, nunca se trabaja lo bastante, lo digo de verdad. Luego hay personas, y os lo digo porque esta vida, os lo he dicho muchas veces, esta vida es como un toro bravo, la conoce quien la ha vivido. Los más gandules, los que encienden una cerilla para encender una vela, todo el mundo dice que son trabajadores. Y hay otra gente que se matan a trabajar y toda la vida serán gandules. Eso recordarlo. Pero luego tienen envidia siempre de lo que hacen los demás. Pero bueno, yo este cacho finca que he comprado, veis, me pongo a sembrar árboles, me siguen a hacer el cambio de cultivo, porque era un pinar, aquí en el casco urbano. Ya papeles, lo hago legalmente, ya puedo sembrar árboles, ya voy a empezar a desbrozar y sembrarla. En un año que llevo con esta finca, que la compré hace un año, la limpié con una máquina que estaba toda sucia. He hecho los muros, he enganchado las luces, le he enganchado todo ya. Tengo todo, tengo un proyecto aprobado ahí. Y poco a poco, así es la vida. Muchos se piensan que las redes sociales dan dinero, a mí por lo menos no me dan. Si me dieran, vosotros creéis que yo me iba a pegar las tupas que me pego. Yo estoy haciendo a rato y dentro de unos años pues tendré toda la finca vallada, todos los árboles nacidos y tendré muchas cosas. Pero mientras tanto, a rato, un rato, hoy se ha terciado esto, pues se ha terciado, pues esto, que mañana se tercia otra cosa, otra cosa. Y así es la vida, te lo digo yo. La gente que nunca hemos tenido nada, como yo, que yo me fui de casa con 5.000 pesetas, valoras mucho luego lo que tiene o lo que hace. Hay personas pues, que no ven el trabajo. Pero a mí también, como me da igual. Pero es cierto que luego, cuando tienes las cosas hechas, da envidia. A mí siempre me están que si toda la sierra llena de cabras, que si todo de ganado. Pues compren ellos el ganado. Yo llevo 21 años con el ganado. Y he criado 3 hijos, yo y la mujer mía. Y hemos comprado fincas, olivares, casas. Y a mí la vida sí que me ha ido, pero no mal, siempre han ido a por mí, siempre. No voy ahora mismo, ¿por qué tengo yo que hacer un cambio de cultivo y los demás no? Y si me pongo a plantar árboles, me cuesta aquí 4.000 euros de multa arrancarlos todos, pues hay que cumplir las normas. ¿Por qué solo me cobraban los pastos del ganado a mí? Y a los otros ganaderos no. ¿Por qué cuando se quemó me echaron a mí aquí y luego en lo quemado pastan otros ganaderos? Pues sí, la vida, lo digo, como un toro bravo, el que lo conoce el mayoral y el ganadero. Pues así es la vida. Pero bueno, yo nunca he tenido que demostrarle nada a nadie, ni nunca he tenido, porque yo vivo con lo mío, ¿entendéis? No con lo que dirán. Porque el decir, hablar mal, la gente habla más pronto mal que bien. Así que nunca pensé en nada, y si no mirar los comentarios. Ay, las costillas, los rulos, eso te asientan los huesos. Ya solo me queda aquí un par de ellas grandonas. Pero bueno, me decía mi madre, que aguantada que yo estaba enseñado a la mala vida. Y así, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces, los pobres solo tenemos el día y la noche. El día para trabajar y la noche para descansar. Y ya está. Y así es.
Bueno, pues os dejo. Que paséis un buen rato. Luego esta tarde os enseño la terminación del muro de las lamentaciones. Veis, está viriato. Ya veis que un puñadino de piedras, ¿no veis? He hecho más de 5 metros. Venga, nos vemos.